Traemos buenos días. El día de hoy estamos trayendo una casuística laboral de la asignatura de Derecho Laboral de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Villavicencio. En el caso puntual vamos a abordar entonces normatividad alusiva a todos aquellos descuentos de los salarios de los trabajadores. Vamos a iniciar entonces con el artículo 53 de la Constitución Nacional. Proseguiremos con el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en relación a los derechos de los trabajadores. Abordaremos el punto del Código Sustantivo del Trabajo y traeremos dos sentencias de la Honorable Corte Constitucional para hablar sobre estas consideraciones y posturas que ha tenido tanto el legislador como las corporaciones en relación a aquellos descuentos en los salarios de los trabajadores. Así, vamos a iniciar entonces con el artículo 53 de la Constitución Nacional. Para el caso concreto, cada uno de los expositores tendrá 2 minutos para intervenir. Vamos a iniciar entonces con nuestro expositor, Daniel Eduardo Castro Álvarez, quien abordará aquellos principios del artículo 53. Daniel, por favor, sigue. Buenos días. En el caso en concreto al señor Juan se le está vulnerando el derecho al mínimo vital y a la vida digna en el marco de la protección al salario mínimo, considerando que el derecho fundamental al mínimo vital es una de las garantías de mayor relevancia en el marco del Estado Social de Derecho, que se encuentra fundamentado en otros derechos fundamentales como la vida, la salud, el trabajo, la seguridad social y demás. Por sí mismo, la garantía de la dignidad humana, unido a ello, este derecho busca que el individuo alcance recursos que le permiten desarrollar su protección a la vida. En ese sentido, la Corte Constitucional, en su sentencia unificadora de 995 de 1999, indicó que el derecho a la vida, el derecho al mínimo vital, es la porción de ingresos al trabajador o pensionado en estas están destinados a la finalización de sus necesidades básicas como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso, el servicio público domiciliarios y la recreación y la salud. Las prerrogativas cuyo título es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana a valor fundadamente del ordenamiento jurídico constitucional. También el mínimo vital es singular a dudas un principio constitucional que debe ser garantizado por el Estado. Consiste en mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores en aras de no desmejorar su vida ni su calidad de vida. En conclusión, el señor Juan se le vulneró el mínimo vital a él y a su familia. En segundo lugar, al señor Juan se le descontó arbitrariamente sin tener autorización firmada en el acto legal, descontar del salario mínimo del canon. Listo, muchísimas gracias, Daniel. Finalizada la intervención porque terminó el tiempo, entonces vamos a dar paso a Valeria, quien nos va a explicar todo el tema del derecho, los derechos de los trabajadores. Ella abordó entonces el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por favor, Valeria, tienes máximo 2 minutos. Muy buenos días. Para iniciar, quiero partir del hecho de que el contrato establecido entre Juan y el empleador para el mes de febrero es un asunto completamente diferente al contrato de trabajo desarrollado el 22 de febrero del 2019, el mismo mes. Ambos están integrados por las mismas partes, sin embargo, esto no implica que una de las partes pueda acceder a otro de los contratos para solventar lo proferido en uno. Según las cláusulas establecidas en el contrato de arrendamiento, en caso de presentarse un conflicto, Juan autorizaba a la solución del mismo ante un tribunal de arbitramiento, acción que según los documentos entregados no evidencian su realización. El empleador, partiendo de que Juan, su arrendatario desde el mes de mayo, no ha cancelado el canon mensual de 750,000 pesos establecidos en el dicho contrato, decidió usar su relación con Juan en su ámbito laboral para acceder al ingreso de su salario y de esta manera descontar automáticamente el valor proporcional a los meses por los que Juan está en deuda. Y según la Convención de Derechos Humanos del artículo 23, el empleador estaría violando sus derechos a la remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social. Así que el empleador estaría invadiendo los presupuestos ya organizados por Juan para la solvencia de los gastos suyos y de su familia sin ningún orden legal o normativo ni nada que justifique la actuación del mismo. Si nos ubicamos, también estaría negando su derecho a recibir una remuneración cumplida, justa y suficiente
para un nivel de vida digno, puesto a que los descuentos que el empleador decide hacer no se encuentran permitidos ni establecidos en los acuerdos de remuneración pactados ya previamente con Juan en el contrato de trabajo, pues en este en ningún momento se pactó ni otorgó ningún permiso ilimitado al empleador para que disponga de esos recursos. El empleador además también estaría violando su derecho del trabajador de recibir igual trato en identidad de situaciones y circunstancias, ya que hay más trabajadores de la misma empresa que también presentan la misma situación de deuda en cuanto a los temas de sus arriendos. Y a estos no se les está descontando directamente de su sueldo o del pago de su salario, ni se les está afectando su remuneración, lo que significa que el empleador no estaría actuando ni brindándole un trato justo e igualitario en comparación con los demás trabajadores. Esto por el único motivo de que Juan acapara dos contratos con la misma persona que, aunque actúa en calidad de arrendatario en uno de ellos y en calidad de empleador en el otro, y que son materias diferentes, decidiría relacionar ambos con el fin de solucionar los conflictos presentados en uno de ellos y aprovechando su autoridad en el manejo de los dineros de dicha empresa. Valeria, muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Damos paso entonces ahora a la intervención de Valentina. Ella nos va a abordar el tema del Código Sustantivo del Trabajo. Por favor, Valentina, tienes máximo 2 minutos para exponer. Muy buenos días para todos. A continuación, pues les voy a dar como una breve introducción en cuanto a la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo y pues exponiéndoles cómo procede el caso en concreto. Entonces, pues entrando en materia, el Código nos expone en su artículo 57 las obligaciones especiales del empleador. En el numeral cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. ¿Sí? En su artículo 59, que habla sobre las prohibiciones de los empleadores, dice que los empleadores tienen prohibido deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de las siguientes. Respecto de los salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400. A continuación, pues vamos a revisar estos artículos para ver cuál es el que más o menos nos conduce al caso como tal. Entonces, el artículo 113 nos habla de las multas. En este caso, no estamos hablando de ninguna multa, entonces no procede. ¿Cuáles son los descuentos permitidos? En el artículo 50 nos habla de los descuentos permitidos, los cuales son, las retenciones por concepto de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorros autorizadas en forma legal, de cuotas con destino al seguro social obligatorio, de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento del trabajo debidamente aprobado y de la contribución solidaria de la educación superior para el servicio de apoyo para el acceso y permanencia de beneficiarios activos en educación superior. Pero nunca nos habla de que uno de los descuentos permitidos sea por incumplimiento de un contrato totalmente ajeno al del trabajo, que en este caso fue el de arrendamiento que se hizo entre estas dos personas. El artículo 151 nos habla de las autorizaciones especiales que pueden existir para que se haga como un descuento, y en este caso no hubo ninguna autorización especial, por lo tanto no procede tampoco este artículo. Hay un artículo que es el 152 que nos habla sobre los préstamos de vivienda, que podríamos decir que como que sí procede, ya que tiene que ver con pues la vivienda del trabajador. Pero en este caso el artículo nos habla de que en los convenios sobre financiación de viviendas para trabajadores puede estipularse que el empleador prestamista quede autorizado para retener el salario de sus trabajadores deudores las cuotas que acuerden o que se prevean en los planos respectivos, como abono de intereses y capital de las deudas contraídas para la adquisición de casa. Y como bien lo expresa el código, es en caso de la adquisición de la casa, en la adquisición de la vivienda, más no en un arrendamiento o algo así. Y el artículo 400 nos habla de la retención de cuotas sindicales, tampoco procede. Esto sería más o menos lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. Valentina, muchas gracias, muy amable por tu intervención. Respecto al caso en concreto, el empleador descuenta del salario de Juan
lo correspondiente a los cánones de arrendamiento. Y este comportamiento no fue el correcto, y para esto traigo a colación la sentencia 710 de 1996, en donde, según los pronunciamientos de la Corte Constitucional, dice que para que se puedan ejecutar estos descuentos debe existir un pronunciamiento o un consentimiento por parte del trabajador de manera escrita. Y en el caso del que estamos hablando, en ningún momento existió por parte de Juan un consentimiento de manera escrita para que se produjeran dichos descuentos de los cánones de arrendamiento. También es importante tener en cuenta que el contrato de arrendamiento era mérito ejecutivo, es decir, que para exigir el cumplimiento de este contrato se realizaría vía judicial mediante demanda o proceso ejecutivo, y que los conflictos se dirimirían ante un tribunal de arbitramiento, y en este caso el empleador no procedió a ninguna de estas dos etapas, sino que directamente procedió a descontar del salario del trabajador, algo que no fue acorde a la ley. Ahora vamos a hablar entonces en relación a la sentencia T426 de 2014. Para poder entenderla, primero entonces vamos a explicar el caso concreto. ¿Qué tenemos? Juan es el trabajador de una inmobiliaria. Las partes en este contrato son Juan como trabajador y Coquito como empleador. Juan tiene unas funciones de auxiliar contable, lo cual hace que su contrato laboral a término fijo por un año sea o devengue un salario de 3.500.000. Esta actividad empezó el 29 de febrero de 2019. Esta es la información que tenemos del contrato de trabajo. No tenemos más, no tenemos cláusulas. Ahora bien, además, Juan suscribió otro contrato también con Coquito S.A., pero ahora es un contrato que está en la vía no laboral, sino en la civil. Las partes de este contrato son las mismas, solo que Juan ahora ya no es un trabajador, sino es un arrendatario. Y Coquito S.A. ya no es el empleador, sino es un arrendador. En este contrato se dice que fue suscrito en febrero de 2019. El canon de arrendamiento que se pactó fue de 750.000 pesos. Y las cláusulas que nos exponen son que Juan debe pagar los 5 primeros días, que el contrato presta mérito ejecutivo y que los conflictos deben dirimirse ante un tribunal de arbitramiento. Hasta aquí tenemos la información de los contratos que firmó Juan, el primero bajo las normas laborales y el segundo bajo las normas civiles. Ahora bien, se tiene que Juan en este momento ha incumplido 5 meses de canon de arrendamiento. Entonces el interrogante a seguir, o el interrogante que surge, que suscita a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, es saber la posibilidad para el empleador, o en este caso el arrendador, de descontar el salario de Juan del monto de forma proporcional al valor de estos 5 meses de arrendamiento. Hay 3 conceptos importantes que emana la Corte en esta sentencia T426 de 2014, los cuales los mencionaremos y procederemos a ilustrarlos en nuestro caso de estudio. Entonces, la sentencia, para poder evitar como estas situaciones, lo que ha tratado de hacer es fijar unos límites de ciertas prerrogativas para que ni los jueces, ni los acreedores, ni los empleadores afecten de forma grave el salario de una persona. Hay 3 formas para descontarle el salario a un trabajador. Primero, los descuentos de ley, es decir, los aportes parafiscales. En este caso, no aplicaría, es decir, lo aplican, pero no tendría nada que ver con el descuento que le está haciendo Coquito S.A. Segundo, se pueden causar los descuentos autorizados voluntariamente por el trabajador. ¿Qué pasa? En nuestro caso concreto, no vemos que haya autorización por parte de Juan. No hay ninguna cláusula que nos indique que Juan ha autorizado. Y tercero, los descuentos realizados en favor y con ocasión de una orden de alguna autoridad judicial. En nuestro caso puntual, vemos que en el contrato de arrendamiento suscrito por Juan, presta mérito ejecutivo, es decir, que sí, Coquito S.A. puede hacer valer dicho contrato ante una autoridad judicial competente y que éste sea quien autorice el descuento en el salario de Juan. Entonces, para concluir como todas nuestras intervenciones, 1. A la luz de nuestra jurisprudencia, no resulta procedente que Coquito S.A. descuente arbitrariamente el canon de arrendamiento del salario de Juan.
toda vez que esta situación, como lo consideraron nuestros interventores, mostraría una situación de desproporcionalidad y desventaja al ser coquitosados tanto el arrendador como el empleador de los contratos de Juan. Segundo, el contrato de arrendamiento suscrito por Juan presta mérito ejecutivo, es decir, que Coquito S.A. sí puede cobrar y hacer valer ese pago, pero tiene que hacerlo mediante una autoridad competente. Y tercera conclusión y más importante, y no menos importante, la cláusula de dirimir conflictos dentro del contrato de arrendamiento es taxativa al decir que estos se deben dirimir ante un tribunal de arbitramiento. Es decir, que hay que agotar esta vía de mecanismos alternativos de solución de conflicto para poder acceder a la jurisdicción ordinaria. Estas entonces son nuestras conclusiones al caso que nos plantearon. Esperamos entonces sean de su agrado y hayamos completado toda nuestra intervención. Muchísimas gracias.